Teorías sociológicas contemporáneas, género y teoría social. La teoría social destaca la necesidad de examinar la vida de los individuos. En ese sentido, se deben considerar los análisis realizados por Marx y Weber en el siglo XIX, que revelan una falta de objetividad en la teoría social masculina, en la que no se considera la importancia de la igualdad social entre hombres y mujeres. La sociología se distingue en el ámbito de las ciencias sociales por sus aportes teóricos y metodológicos. La sociología jurídica se centra en comprender las causas y los efectos de las normas jurídicas desde una perspectiva sociológica. En Colombia, se ha desarrollado y estudiado la sociología jurídica como una disciplina independiente. A partir de esta idea, surge el perfil de Jane Addams, proponente norteamericana del análisis sobre el feminismo y cabeza de la disciplina del trabajo social. Addams, quien fuera merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1931, se encargaría de construir una propuesta teórica sobre la cual la construcción de conceptos y análisis en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad contemporánea llevará a la necesidad del planteamiento de actividades sociales. Sobre esto se edificaría la Escuela de Chicago, de la cual incluso partiría el análisis de Parsons, en el que se examinan las diferencias de género para analizar las funciones que éste desempeña y así encontrar definiciones que permitan establecer sistemas de control social y, como lo planteó Addams, incorporar definiciones sobre la identidad. Así, ¿cuál es el papel y las contribuciones de Jane Addams al análisis del feminismo y el trabajo social? ¿Cómo su propuesta teórica influyó en la construcción de conceptos y análisis de las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad contemporánea, incluyendo la definición de identidad y los sistemas de control social? Teoría sociológica contemporánea, género y teoría social. Bienvenidos, les habla Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo a todos. A partir de la idea de analizar las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad contemporánea, surge el perfil de Jane Addams, una destacada activista estadounidense, feminista y fundadora de la disciplina del trabajo social. Addams recibió el Premio Nobel de Paz en 1931 por su destacada labor. Sus ideas fueron fundamentales para el desarrollo de la Escuela de Chicago y sentaron las bases para el posterior análisis de Parsons sobre las diferencias de género y las funciones de género. Addams propuso establecer sistemas de control social y también incorporar definiciones sobre la identidad. Es importante destacar que existe una clara distinción conceptual entre el feminismo y el género, así como corrientes analíticas internas dentro de cada uno. Los análisis sociológicos en cuanto a género y feminismo ofrecen diversas propuestas conceptuales que se suman a los pilares de la sociología hasta ahora vistos. Escuela de Chicago. Género y teoría social. Una de las principales posturas teóricas sociológicas que fundamenta el análisis de género es el funcionalismo. La teoría propuesta por Talcott Parsons parte de la idea de que la sociedad es un sistema social compuesto por diversos subsistemas que establecen vínculos a través de la comunicación. Según Parsons, 1951, esto genera un consenso que contribuye al equilibrio y estabilidad del sistema en sí. Esta visión del equilibrio en medio de la complejidad del sistema también es planteada por Luhmann. En este contexto, el género se encuentra enmarcado dentro del concepto de rol, el cual es expuesto por Parsons para señalar las diferentes variaciones que pueden experimentar los individuos. Los roles de hombres y mujeres han sido fuentes complementarias de otros subsistemas, a través de los cuales se establecen funciones que permiten llevar a cabo tareas y procesos sociales.
En el análisis funcionalista, la sociedad articula la estabilidad y el equilibrio de los diferentes subsistemas con el objetivo de mantener un control social. A partir de esta premisa, el rol desempeñado por los individuos, ya sean masculinos o femeninos, se convierte en una herramienta para el control social, moldeando así el comportamiento de género. Este comportamiento, a su vez, contribuye a definir la propia identidad de cada individuo, generando una aceptación o negación que puede estar asociada a sensaciones de culpa, miedo, rechazo y pertenencia. Estas sensaciones se relacionan con la forma en que los individuos se adhieren o rechazan el rol establecido por la sociedad como parte de su identidad. La propuesta de Adams, 1910, vinculada al funcionalismo de Parsons, 1951, contribuye a observar la existencia de diferentes niveles jerárquicos en la sociedad, en los cuales se definen los roles y las funciones que pueden desempeñar los individuos, así como el alcance que pueden tener estos roles en el ámbito social. Este tipo de análisis funcionalista permite examinar el género desde la perspectiva de la estratificación social, considerando aspectos como el acaparamiento de oportunidades, las relaciones de explotación y dominación y los atributos individuales. Estas tres dimensiones se vinculan con el análisis propuestos por Marx, Weber y Durkheim en la teoría social, y con base en ellos Jane Addams construye una propuesta teórica funcionalista del género. Desde la Escuela de Chicago se edificó una propuesta social y política que brindó sustento a una teoría social sobre el género, integrando la disciplina del trabajo social. La contribución de Addams a la teoría social se basa en su propuesta de los Hull House, centros de acogida y desarrollo de actividades sociales, académicas, deportivas y de formación para mujeres, niños y personas necesitadas. Estos centros de acogida sirvieron como laboratorios experimentales y recolectaron datos estadísticos para realizar un análisis cuantitativo de problemáticas sociales como la pobreza, la niñez y los roles de género. El Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, en consonancia con la propuesta de Addams de fortalecer una sociología tanto teórica como práctica, se convirtió en un centro de discusión de diversas propuestas intelectuales. Entre las figuras destacadas se encontraba John Dewey, quien en su obra Democracia y Educación plantea la existencia de un dualismo entre el trabajo y el ocio, la cultura y la vocación, y el organismo y el espíritu. Dewey argumenta que este dualismo emocionalmente construye una visión que instrumentalizaba a los esclavos, artesanos y mujeres para su subordinación natural y los destina al servicio de los hombres. Dewey, 1998. El gran conjunto de los artesanos es un aspecto importante, peor aún que los esclavos. Cómo estos se entregan al servicio de fines exteriores a ellos, pero cómo no disfrutan de la íntima asociación con la clase superior experimentada por los esclavos domésticos. Permanecen en un plano inferior de la calidad. Además, las mujeres están clasificadas con los esclavos y trabajadores como factores en los instrumentos animados de producción y reproducción de los medios para una vida libre o racional. Dewey, 1998, página 216. Otra propuesta analítica sobre el género surge en la propia Escuela de Chicago a partir de la obra de William I. Thomas, 2005, quien, gracias a la propuesta de Jane Addams, construye una conceptualización de la situación. Desde esta perspectiva funcionalista se plantea la existencia de un código moral conformado por un conjunto de reglas y normas de conducta que regulan los deseos y definen las diversas situaciones. Thomas observa cómo la moralidad es aceptada y expresada por la opinión pública y se ve reflejada en la construcción de leyes y códigos legales en el marco de prohibiciones religiosas. Thomas también destacó cómo la familia, desde una perspectiva weberiana,
es la unidad social más pequeña y la agencia que define comportamientos, funciones y significados, asemejándose a una pequeña prisión. A partir de esto se establecen los roles de género en diferentes situaciones y significados, los cuales empiezan a manifestarse en las actividades individuales dentro de la familia, la educación, la escuela y la comunidad, y que generan una aprobación o desaprobación del individuo en relación con su rol de género. Thomas, 2005, página 29. Sobre las bases de la propuesta sistémica de Parsons y la propuesta analítica de la Escuela de Chicago con los aportes de Adams, se desarrolla George H. Mead, quien establece el concepto de self como la capacidad del ser humano para objetivizarse. Mead parte de la interacción y comunicación de un individuo con otros individuos y sostiene que esta interacción se desarrolla en un espacio en que la acción de los individuos contribuye a construir formas de organización y desarrollo de la personalidad. En este contexto, Mead encuentra el concepto de sociedad y argumenta que las instituciones sociales limitan el desarrollo libre de los individuos y su creatividad, lo cual tiene implicaciones sobre el género al establecer hábitos y normas sociales. Mead, 1999, página 170. Géneros y feminismo. La teoría de género se enmarca dentro del paradigma social de análisis histórico crítico, Beauvoir, 2017. Desde esta perspectiva se busca analizar y comprender las características diferenciadoras entre hombres y mujeres, así como las posibilidades que tienen en términos de oportunidades sociales, conflictos y metas de realización. La visión de género permite establecer las diferencias sociales entre mujeres y hombres en diferentes tipos de sociedad, momentos históricos y momentos de desarrollo económico. En este análisis, la categoría de género se vincula con las características como etnia, religión, nivel de estudios, capital cultural, entre otros, sin limitarse a estudiar una sociedad en particular. De esta manera, la teoría y el análisis de género en el marco de la teoría social enriquecen el análisis sociológico sin sesgos espaciotemporales. Sin embargo, surge esta pregunta: ¿cuál es la relación entre género y mujer? Es importante aclarar que la perspectiva de género, como se mencionó anteriormente, abarca el análisis de las diferencias entre hombres y mujeres. Desde esta perspectiva se elaboran diagnósticos e interpretaciones de la relación entre ambos géneros para la construcción de políticas públicas y para evaluar su eficacia, eficiencia y efectividad normativa. En las últimas décadas, la formulación de políticas públicas de género se ha concebido como parte de una herramienta tecnocrática y organizacional. Siguiendo el funcionalismo de Parsons, desde esta perspectiva, se busca alcanzar un equilibrio en la capacitación entre hombres y mujeres para el desarrollo de funciones dentro de las instituciones con el objetivo de mantener un equilibrio y eficiencia del sistema. Por el otro lado, la perspectiva de género también ha sido utilizada y víctima de la burocratización en la organización y administración del Estado. Desde esta perspectiva se ha intentado educar culturalmente y reconvertir con fines económicos una sociedad bajo los principios de la meritocracia. Este proceso, la perspectiva de género, en su búsqueda de comprender las diferencias, es opacada por discursos antifeministas agresivos que solo enfatizan la identidad y la necesidad de una eficiencia económica del sistema. De esta manera, la teoría y la perspectiva de género no se limitan a una categoría, sino que conciben como una teoría que permite una interpretación y conocimiento relativo de una sociedad, sin importar el espacio y el contexto histórico. El género es, entre otras cosas, la construcción diferencial de los seres humanos en términos de masculino y femenino. El género es una categoría relacional que busca explicar la construcción de una diferencia entre los seres humanos. Benhabit, 1992, página 52.
Además, el género revela cómo el mundo se ha organizado socialmente de manera patriarcal, y el sexo ha sido utilizado como un medio para definir qué actividades, funciones, relaciones y poderes deben realizar las personas. Desde esta perspectiva, la sociedad ha desarrollado una organización específica basada en el género y en sus procesos de conquista, colonización e imperialismo, rechazando cualquier transformación que pueda cuestionar ese orden establecido. Por otro lado, es importante aclarar el concepto de feminismo, el cual es una propuesta teórica cuyo objetivo es reconocer y garantizar que las mujeres son seres humanos. Es decir, es la teoría, pensamiento y práctica en los ámbitos social, político y jurídico. Su objetivo principal es visibilizar y poner fin a la opresión que experimentan las mujeres con el propósito de lograr una sociedad más justa que reconozca y garantice la igualdad plena y efectiva para todas las personas. Lagarde, 2005. El feminismo se basa en la idea de garantizar la igualdad entre los sexos, reconociendo el género como una categoría social que implica características atribuidas a hombres y mujeres. El feminismo va más allá de las diferencias biológicas y considera los atributos individuales como parte de su concepto. Esto plantea preguntas en el ámbito social y jurídico sobre cómo se abordan los aspectos materiales de los individuos, incluyendo el cuerpo. Dentro del feminismo se diferencia entre los atributos basados en el comportamiento individual y la condición de género. La teoría feminista se remonta al siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración francesa. Durante esta época, el concepto de igualdad y la lucha por los derechos estaban dirigidos principalmente al sector revolucionario, burgués, lo que generó un vacío en cuanto a la igualdad de género. Los privilegios se mantenían para los hombres, en línea con la sociedad cortesana y feudal. Es importante tener en cuenta que los planteamientos expuestos por Amelia Valcárcel, 1994, carecen de sustento, ya que el discurso sobre la igualdad tampoco excluía inicialmente al sexo masculino como dominante o poseedor de poder económico. Además, en el contexto de Francia ilustrada, las mujeres de la aristocracia también buscaban igualdad de derechos en comparación con los hombres. Por lo tanto, esta propuesta sobre el concepto de feminismo presenta una debilidad conceptual frente al análisis histórico y social realizado por Jane Addams a principios del siglo XX. Género y cuestión social. Sobre la base de una teoría funcionalista del género, Lorber 2023 propone analizar la existencia de desigualdad social y relaciones de dominación entre hombres y mujeres que han establecido un orden social. Desde la perspectiva funcionalista, Johnson 1998 sostiene que hay una desigualdad estructural concebida en términos del patriarcado, el cual contribuye al equilibrio funcional en la familia al generar vínculos de comunicación. Este equilibrio funcional se basa en los roles asignados a hombres y mujeres en términos de actividades, emociones y relaciones. Los estudios de género se centran en la cuestión social y han experimentado un grado de formalización en las últimas 4 décadas. Estos estudios ofrecen una forma de discusión, descripción y explicación de las relaciones sociales, considerando las categorías de hombres y mujeres. Se ha desarrollado una sociología de las relaciones de género con el objetivo de explicar los comportamientos e interacciones sociales desde una perspectiva inspirada en Durkheim, que busca organizar la sociedad de acuerdo con sus estructuras, incluyendo el género. Butler, 2007. Otra propuesta analítica para el estudio de género, Butler, considera un sistema social en el cual los individuos desempeñan roles dentro del dicho sistema. La complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres en este sistema contribuye a la comprensión de cómo se plantean las relaciones de los actores en diferentes niveles de complejidad.
Por otro lado, el planteamiento marxista concibe el género en términos de relaciones de dominación que han sido construidas y sustentadas a partir de la explotación y el control de los recursos económicos, generando un conflicto social que trasciende las relaciones entre hombres y mujeres. Según Judith Butler, el debate actual sobre el género se centra en una discusión epistemológica sobre cómo problematizar el concepto y cómo abordar el problema de lo femenino y la mujer en las ciencias sociales. Existe una propuesta epistemológica que concibe el papel de la mujer dentro de las teorías del desarrollo, enfocándose en su papel en el desarrollo económico del capitalismo en el mundo actual y en la política internacional de las últimas 3 décadas. Esta propuesta busca analizar el ambiente, la población, el nivel tecnológico, la estructura ocupacional, la cultura y la estructura familiar, siendo esta última considerada como el centro y el modelo principal para la estructura social, económica y política del Estado. Desde la década de los años 70, Esther Boserup plantea la necesidad de integrar a las mujeres en los procesos productivos de la sociedad capitalista. Expone cómo el modelo existente en ese momento no contribuía a las oportunidades económicas, el papel y el estatus de las mujeres, especialmente en los países del tercer mundo. Boserup señala que el modelo capitalista apartaba a las mujeres de su papel como trabajadoras agrícolas para confinarlas a las tareas del hogar. Con el proceso de modernización económica y capitalista, las mujeres perdieron su rol productivo y su estatus en términos de acceso y jerarquía. Pensar en un sistema de igualdad desde la perspectiva de género implica contribuir al desarrollo de una estructura estatal moderna. Más allá de las propuestas sociales y sociológicas que excluyeron a las mujeres de las tareas productivas y plantearon el rol de la mujer desde una perspectiva patriarcal, con el objetivo no solo de rechazar la transformación social, sino también de mantener antiguas estructuras y presentarlas como un modelo estatal general. En este sentido, la principal discusión en la teoría social y en los estudios de género se centra en las posiciones funcionalistas, estructuralistas y marxistas. Las propuestas de Durkheim, por ejemplo, consideran que la sociedad, el Estado y las normas deben construirse teniendo en cuenta las costumbres, sin poder concebir las transformaciones de las estructuras sociales y los roles de los individuos en la sociedad actual. La contribución de Joan Scott a la teoría de género es imprescindible en la actualidad. Scott plantea el género como una categoría útil para el análisis histórico, destacando la importancia de comprender las lógicas culturales e institucionales que rodean las relaciones de género. Sus aportes resaltan la necesidad de reconocer la importancia de las mujeres en la historia para comprender la propia categoría de género. En este sentido, el concepto de género adquiere una importancia y una fuerza en el análisis de los sujetos dentro de un Estado constitucional, y es necesario examinar las condiciones sociales, económicas e infraestructurales para comprender mejor cómo el género se entrelaza con estas dinámicas. Como sostiene Butler, es importante comprender los conceptos de responsabilidad y ética que, según Butler, han sido reinterpretados en el modelo neoliberal, generando una crítica a la desigualdad. En este contexto, los sujetos son considerados responsables de la desigualdad social, económica, política y de género. Butler plantea que la necesidad de abordar el concepto de justicia, que solo puede ser entendido y aceptado cuando se va más allá de un cuerpo o un modo de producción. La justicia, según Butler, se logra al plantear soluciones concretas y problemas específicos como respuestas a las demandas y reclamaciones de violencia estatal que afectan a los cuerpos. La democracia, en este sentido, debe concentrarse en buscar la igualdad y reconocer al pueblo más allá de la mera voluntad popular o la participación en el ejercicio democrático.
Butler resalta que en la actualidad los estados utilizan instrumentos para legitimar sus políticas en contra de los cuerpos, presentando en los medios de comunicación un apoyo popular que respalda sus acciones. Esta estrategia se enmarca en el contexto histórico, económico y social actual, en el cual los medios de comunicación compiten por el control de la llamada opinión pública a través de diversos medios como las redes sociales, teléfonos móviles, prensa escrita, radio y televisión. Referencias: Adam J., 1910, 20 Years at Hull House with Autobiographical Notes, de Macmillan Company. Beauvoir S., 2017, El segundo sexo, cátedra. Ben Habib, una revisión del debate sobre las mujeres y la teoría moral y Segoría. Binetti, M., Jane Addams y el feminismo como pacificador social, trabajo social. Bosrup, Woman's Role in Economic Development, Routledge. Butler, J., 2007, El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, Paidós. Butler, 2007, El género en disputa. Butler, J., Cuerpos aliados y lucha política hacia una teoría performativa de la violencia, Paidós. Deegan, M.J., Jane Addams and the Men of the Chicago School, 1892-1918, Routledge. Dewey J., Democracia y Educación, Morata. Johnson, Stronger Mothers, Weak Wives, The Search for Gender Equality, University of California Press. Lagarde, M., Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, UNAM. Lorber J., La nueva paradoja del género, Paidós Ibérica. Luhmann, N., Sistemas sociales, lineamientos para la teoría general, Anthropos. Matthew, Esther Bosrup, Naturaleza y cultura en los procesos de desarrollo, población y sociedad. Mead, G.H., Espíritu, persona y sociedad desde el punto de vista del conductismo social. Parsons, T., The Social System, Routledge. Ritzer, Teoría sociológica clásica, McGraw-Hill. Thomas W. y La definición de la situación. Cuadernos de información y comunicación. Valcárcel A., El concepto de igualdad, Pablo Iglesias. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Sociología Jurídica, Teoría Sociológica Contemporánea, Teorías Sociológicas Contemporáneas, Género y Teoría Social. Autores: Rafael Francisco Díaz Vázquez y Milton Fabián Perdomo Mejía. Asesor pedagógico: Ingrid Gisela Ospina Posada. Diseñador gráfico: Brandon Steven Ramírez Carrero. Todo el material leído por Juan Carlos Tejero ha sido editado y pertenece a el Politécnico Gran Colombiano. Un abrazo para todos, y hay unos errores en inglés. Hay que hacer el cursito. Perdónenme por favor, les agradezco.